todos después. Y bueno, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Macarena Vilés. Hoy voy a estar como monitora de la clase de hoy del curso de riesgos socionaturales, controversias y nuevos paradigmas. Y bueno, hoy es la última clase de este curso. Agradecerles a todas y a todos los que están aquí hasta ahora, que es una hora quizás más difícil, más cansadora, pero también darle las gracias sobre todo a Sandra y a Josefina por hacerse el tiempo de estar aquí. Les comento que Sandra y Josefina pertenecen al programa de riesgo sísmico del Departamento de Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Y bueno, sin más que decir, Sandra, Josefina, no sé si quieren presentarse y comenzar. Ujú. Josefina, ¿quieres presentarte primero? Ya, démosle. Mi nombre, como dijeron, es Josefina Carrasco, soy socióloga de la Chile, me titulé este año y soy investigadora del PRS, el Programa de Riesgo Sísmico. Y lo que les voy a presentar hoy día es mi experiencia realizando la investigación de mi tesis fundamentalmente, que la desarrollé en gestión de riesgo de desastres en la municipalidad de Talcahuano. Entonces les voy a dar cuenta como de los principales resultados de la investigación em, y sobre que ahí les voy a contar más o menos de qué se trata, así que sin spoiler. Sandra, dale nomás. Hola a todos, a todas. Yo soy Sandra Rojas, también soy del programa Riesgo Sísmico de la Universidad de Chile. Allí me desempeño en el área de la divulgación científica, la vinculación con el medio y donde tenemos harto trabajo porque el programa Riesgo Sísmico aborda los temas de terremotos y tsunamis en todo Chile. Por lo tanto, es un área en la que hay mucho interés ciudadano permanentemente y es un espacio en el que hay mucho que escuchar y que aprender. Entonces, es harto el trabajo que hacemos ahí en el área de divulgación. Lo que yo les voy a presentar hoy día es como un contexto un poco mayor de lo que es la divulgación científica dirigida a la ciudadanía, cuáles son los desafíos y voy a cerrar con una experiencia muy particular que tuvimos en el programa Explora, que desarrollamos durante 4 años en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, que es donde Josefina y yo trabajamos. Eh, Así que, ¿qué te parece, Josefina, que yo parta? Porque como lo mío es más amplio, Sí, súper. Dale ya. nomás. Entonces voy a compartirles pantalla. Ah, bueno, y la idea es que ustedes, por favor, vayan interrumpiendo, levantando la mano o abriendo sus micrófonos cada vez que quieran comentar o preguntar alguna cosa. ¿Ya? ¿Se ve ahí la presentación? Sí, se ve. Ya. Entonces, como les decía, este tema que les voy a presentar le pusimos el título de Divulgación Científica y Valoración Ciudadana. ¿Ya? Em, va- Ahí está. Bueno, la idea es que primero les voy a comentar algunos conceptos y los vamos a ir problematizando para que podamos reflexionar juntos sobre los desafíos que implica cada una de estas áreas. Lo primero es la comunicación del riesgo. Yo sé que ustedes acá en este curso han visto, en primer lugar, que el riesgo es una construcción social, ¿verdad? Que no es un concepto que para todo el mundo signifique lo mismo, porque tiene que ver con las experiencias que cada uno, que las comunidades, como comunidad también colectivamente han tenido, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la disponibilidad de información con que se cuente. Por lo tanto, no es cuando uno habla de riesgo, una noción que se construye en comunidad. Por otro lado, tenemos que la comunicación es poner en común, es compartir dentro de un contexto y una situación determinada. ¿Esto qué significa? Que no es unívoca. La comunicación no resulta cuando solo hay una persona que hable. Hablar y escuchar son dos cosas muy distintas. ¿Ah? Pareciera que cuando uno quiere comunicarse bien,
lo primero que recurre es a hablar. Pero en realidad, muchas veces la comunicación tiene más que ver con escuchar. Por lo tanto, es un proceso que tiene que ver con un contexto y con una situación determinada. No es transmisión, la comunicación no es un tubo, como decimos siempre, no es un tubo en el que yo por aquí pueda decir algo y por acá me pueden escuchar lo mismo. ¿Ah? Lo que se escucha no es lo mismo que lo que se habla. Por lo tanto, eh, la comunicación tiene sobre todo que ver con las personas que están interviniendo en el proceso, mucho más que con los medios que se ocupan, porque es una articulación de tres cosas fundamentales: ideas, emociones y acciones. Y cuando las emociones están en juego, todos sabemos que aquellas ideas que creíamos que las teníamos tan claras suelen no ser así, y se enredan y se complican con la emoción, y después resulta que accionamos otras cosas que no esperábamos hacer. Entonces decimos que la comunicación siempre tiene tres componentes, que es cabeza, corazón y cuerpo, que es lo que hacemos, ¿ya? Por lo tanto, es un proceso complejo y más aún si hablamos de riesgo. Uno podría preguntarse, por ejemplo, cuáles son las emociones en la situación de desastre. ¿Quién podría comentarme cuáles son las emociones que se le vienen a la cabeza cuando piensa en desastre, como el que estamos viendo en esta fotografía? ¿Alguien si quiere animar a comentar las emociones en desastre? Ahí por el chat mencionan angustia, frustración, miedo. Miedo, ¿verdad? Basta ver las caras de las personas que están allí. eh, es miedo, es incertidumbre, angustia, por lo tanto. O sea, son emociones que son muy fuertes y que pueden obnubilar aquellas ideas preconcebidas que teníamos sobre la situación, ¿ya? ¿Por qué la gente se estremece cuando hay un terremoto? Aunque sabe que a lo mejor vive en una casa que está en condiciones de resistirlo, inevitablemente hay temor, inevitablemente hay incertidumbre, ya sea por lo que va a pasar allí en esa casa o en otras casas de familiares, etcétera. Son emociones muy, muy fuertes. Y con el riesgo ocurre lo mismo. Son emociones que desatan, eh, em- son situaciones que desatan emociones que generan una comunicación que puede verse distorsionada por ello, por eso mismo, ¿ya? Por lo tanto, al momento de comunicar el riesgo, considerar estas cuestiones es muy fundamental. Por otro lado, tenemos qué pasa con la comunicación o la divulgación de las ciencias. O sea, qué pasa cuando un tema que surge como contenido nuevo desde la ciencia, requerimos que la ciudadanía lo conozca, ¿ya? Eh, es un gran desafío no solo para la ciudadanía para comprenderlo, sino que para el científico cómo comunicar estos hallazgos o estos nuevos contenidos que pueden ser de utilidad para la población. Y entre otras cosas es complejo porque en la comunicación o divulgación de la ciencia intervienen muchos actores que tienen intereses distintos, que tienen miradas distintas, que sobre un mismo hecho pueden tener preocupaciones muy diversas. Lo que les voy a mostrar ahora es un cuadro que se llama Experimento sobre un ave en la campaña del vacío. Es un cuadro muy antiguo, del siglo XVIII, que lo hizo un inglés que se llama Joseph Wright. Es un artista que siempre le interesó los temas científicos y que de hecho pertenecía a una comunidad científica que era la Lunar Society. Bueno, este es un buen ejemplo, yo siempre pongo eso porque la ciencia y el arte siempre han estado unidos y son una buena manera muchas veces de comunicar los contenidos científicos.
Pero en este cuadro, si ustedes se fijan, tenemos distintos actores que podríamos decir que son algunos de los actores que intervienen en la comunicación de la ciencia. Por ejemplo, tenemos este caballero que está acá, que sostiene la campana, ¿verdad? Donde hay un ave que está adentro, y él está mostrando cómo el ave eh, está perdiendo su movilidad por la falta de oxígeno. Este científico nos muestra que hay una verdadera pasión de su parte por demostrar este hallazgo que está teniendo y el experimento que está realizando, ¿verdad? La pasión del científico, eso lo tenemos, está dado por siempre, ¿verdad? Después tenemos otro personaje que está acá abajo, muy concentrado, y que podría representar a la admiración que se tiene por el conocimiento científico. No sé si él lo entiende lo que le está explicando el científico, pero está admirado por lo que le están mostrando. Después tenemos a este otro personaje que tiene cara de preocupación o de reflexión, ¿ya? Está asimilando lo que le está presentando el científico y a lo mejor se está preguntando qué puedo hacer con ese conocimiento. Es otra postura frente a un mismo conocimiento, frente a una misma experiencia. Después tenemos acá a esta persona que aparece tapándose los ojos, que también es una actitud que uno puede tener frente al nuevo conocimiento, que es un poco de negación. Esto que me están diciendo no me hace sentido, no me gusta, me provoca rechazo, no lo quiero mirar. Es también una reacción frente al conocimiento científico. Tenemos acá otra mirada que es de la sorpresa, ¿verdad? De la incredulidad ante el nuevo conocimiento. Pero hay interés, porque le parece muy distinto y es sorpresivo para ella. Y después tenemos otros actores que también intervienen, que está el estudiante del profesor que siempre existe, ¿verdad? Y que le ayuda, en este caso está corriendo las cortinas para que pueda entrar la luz de la luna y pueda haber más luz para ver el experimento. Y también tenemos a este personaje que es un poco el divulgador científico, ¿verdad? Que es el que contiene a la persona que no quiere ver, pero le explica, hace la mediación. Eso es lo que hacen los divulgadores científicos, hacen una mediación entre el conocimiento y quien lo escucha. Y después hay una pareja que aquí, que de frentón están en otra porque no están poniendo mucha atención, y también eso ocurre, ¿no? Cuando vamos a hacer la comunicación científica, siempre habrá un grupo que no le ve sentido o tiene algunas otras preocupaciones más importantes que a que dedicarse. Pero como se puede ver en esta pintura, hay muchos actores, muchas miradas, muchos intereses que implican que lo que se está viendo en este experimento pueda tener distintos, eh, distintos significados para cada uno, ¿ya? Por lo tanto, de allí la complejidad de lo que queremos comunicar. Y lo que ha ocurrido que en la comunicación o en la divulgación de la ciencia, la tradición, tradicionalmente se entendía que estaba la ciencia, se hacía ciencia y luego se comunicaba, ¿ya? Ese era el enfoque, ese era el modelo con el cual durante siglos hemos trabajado, hemos conocido. Hoy día cada vez más la ciencia, la generación de la ciencia, la generación del nuevo conocimiento va de la mano con la divulgación de los resultados. No son procesos completamente separados y tampoco son procesos que ocurran de manera lineal. No es que después de ocurrido el proceso de creación del contenido científico tengamos la divulgación. Hoy día cada vez más los mismos científicos van divulgando sus conocimientos y hay un diálogo y hay una demanda también por conocer estos nuevos contenidos de parte de la ciudadanía. De allí que
ya no es un modelo tan unidireccional. Este desafío que tiene la comunicación o la divulgación de la ciencia, podríamos enumerar todo lo que tiene que superar, todos los desafíos que implica. Un primer desafío es el compromiso y la pertinencia pública del conocimiento que se divulga. Compromiso porque no todo el conocimiento científico o la manera en que se presenta el conocimiento científico debe tomar todas las precauciones del caso, por ejemplo, para no generar alarma pública, por ejemplo, para entregar contenidos que sean realmente pertinentes a la población que está dirigida y que realmente tenga un sentido de utilidad para quien lo va a escuchar. Otro desafío es que ese conocimiento que se divulgue debe ser integral y de excelencia. Nada peor que un contenido científico que es cuestionado o que resulta ser falso. Eh, Eso provoca un descrédito que puede echar por tierra todo el esfuerzo de ampliar el conocimiento de la ciencia. Eh, Comunicar la ciencia también tiene que tener un sentido inclusivo, es decir, no debe estar dirigido a poblaciones exclusivas y bidireccional, que es lo más difícil, ¿verdad? Que es que como desde las universidades, desde los centros de estudio, se genera realmente un diálogo con quienes están del otro lado, digo, la ciudadanía, las personas que están eh, viviendo una situación en la que requieren de nuevos conocimientos. Pero ¿cómo se hace ese diálogo? Suele haber dificultades en este espacio de encuentro de la conversación entre científico y ciudadanía, porque hay asimetría en el conocimiento, hay dificultades de lenguaje, hay dificultades de comprensión de algunos conceptos básicos que no siempre son comunes a todos. Entonces, es todo un desafío hacer que este espacio de conocimiento sea bidireccional. Y por último, el otro desafío es que sea una tarea transversal, es decir, que, que no sea específica, porque los conocimientos hoy día cada vez más tienen que ver con muchas disciplinas, y que sea participativa, es decir, que pueda contar con la opinión y el aporte, no solo del científico, sino también de otros actores como los que veíamos en el cuadro, que también hacen parte de la construcción de ese conocimiento. La otra idea que quería compartirles es que la comunicación del riesgo o la comunicación del contenido científico tiene mucho que ver con la educación. No es solo noticia, no es solo medios, no es solo slogans o contenidos que circulen a través de los medios de comunicación. Es sobre todo educación. ¿Por qué? Porque el rol de la ciencia no es solo entregar información, contenido, no es decir solo que se creó se encontró una nueva estrella en el cielo. ¿Ah? Es sobre todo generar competencia científica. ¿Y qué significa eso? Que es generar una manera de entender los fenómenos que nos ocurren en la vida cotidiana y en la vida de las comunidades. Es mirar con ojo científico y que eso significa mirar con rigurosidad y sin hacer juicios a priori. Eso, por ejemplo, es una competencia científica. Hay modelos de competencia científica que se desarrollan en las escuelas y que tienen algunas competencias que son súper interesantes y que yo creo que son comunes y que no solo debieran desarrollarse en las y los estudiantes, sino que en todo ser humano, cualquiera sea la edad que tenga. Si ustedes se fijan en el centro de este cuadro,
este círculo, que es un modelo. Este es un modelo, el modelo Explora de las competencias científicas. Y al centro están las competencias transversales, es decir, que son las básicas que eh, debiera desarrollarse en todas las personas. Lo primero es aprender del proceso, es decir, que entender los fenómenos que ocurren tienen que ver con un proceso, y yo misma en mi proceso de conocimiento voy a ir buscando paso a paso ese conocimiento, ¿ya? No es solo tragar un contenido y punto. La otra competencia básica es aprender con otros. Es decir, el proceso de conocimiento no es una actividad que yo pueda hacer en solitario, la tengo que hacer con otros a través de distintas cosas, a través de libros, pero siempre es un proceso colectivo. Lo tercero es que hay que ejercitar el juicio crítico. Es decir, cada vez que yo me enfrento a un fenómeno, no me quedo con la primera explicación que tengo más a la mano, sino que voy por otra, ¿ah? Y me hago preguntas. Esto tiene que ver con hacerse preguntas, que es como la actitud básica de los niños, pero que nosotros quisiéramos que fueran traspasadas a todos los seres humanos, ¿ya? Y lo otro es que hay que aprender para la innovación. Es decir, que uno tiene un nuevo conocimiento para mejorar lo que ya tengo. Tomando en cuenta este modelito que les mostraba, nosotros desarrollamos durante 4 años un proyecto Explora que buscaba desarrollar estas competencias científicas, especialmente en estudiantes de enseñanza básica y enseñanza media. Pero no solo eso, también teníamos algunas iniciativas que estaban dirigidas a personas adultas de comunidades, en que les presentábamos distintas posibilidades de exploración de la ciencia y buscábamos precisamente incentivar el desarrollo de estas competencias que les mencionaba, hacerse preguntas, buscar nuevas explicaciones y hacer más observaciones que juicios a priori. Entonces desarrollamos un conjunto de actividades que tenían que ver con conmemoraciones como el Día de la Astronomía, pero también tenían que ver con desarrollo de procesos más largos como la investigación científica escolar, que hacía que estudiantes de enseñanza básica y media, como les decía, pudieran desarrollar investigaciones científicas con los pasos que implica la investigación científica. Tenían asesoría de personas especializadas en cada tema, y las estudiantes en grupo junto a sus profesores desarrollaban todas las etapas de la investigación hasta llegar a la divulgación científica. Y teníamos un espacio también que, que se llamaba el Festival de las Ciencias, donde allí mostrábamos las curiosidades que nos presenta la ciencia en la vida cotidiana, también dirigido a personas de distintas edades. Teníamos campamentos para profesores, porque aquí el rol de los profesores es clave. Ellos son los que despiertan las preguntas en sus estudiantes y son los que tienen que acompañarlos en este proceso de aprender a mirar con otros ojos, con los ojos de la curiosidad y de la rigurosidad. Entonces el rol que tienen los profesores es muy, muy importante en estos procesos. Teníamos charlas que le llamábamos ciencia abierta, dirigidas a todo el mundo. Teníamos un laboratorio de podcast en el que le invitábamos a eh, niñas, niños y jóvenes a que desarrollaran podcasts sobre temas científicos. O sea, es decir, juntábamos nuevos lenguajes para la comunicación con temas de interés científico. Había otra iniciativa que estaba dirigida a estudiantes de párvulo, en los que también, a través del juego, se buscaba desarrollar estas competencias científicas. Y tuvimos una iniciativa que le llamamos Ciencia Ciudadana. Aquí me voy a detener un poquito más porque este proceso
Tiene que ver con lo que les decía anteriormente, o sea, cómo desarrollar competencias científicas en comunidades a partir de problemáticas que les son de interés o que les afligen particularmente. Esta iniciativa la desarrollamos en comunas del sector surponiente de la región metropolitana, en las que buscamos vincular a organizaciones comunitarias, juntas de vecinos, clubes de ciencia en algunos casos, algunas otras organizaciones vinculadas a las municipalidades, a las áreas de educación ambiental, y junto a ellos definimos cuáles eran los problemas medioambientales que más les preocupaban. Eso fue lo que hicimos en el año 1, partimos en el 2019. Ese año hicimos encuentros comunales en los que les presentamos la iniciativa y les empezamos a preguntar para levantar temas problemáticos de los territorios. Estos encuentros fueron progresivos hasta llegar a un encuentro intercomunal en el que se fijó el tema que más preocupaba y que más se repetía en todos los encuentros anteriores. Y no era de extrañar, el tema que más les preocupaba en ese momento era el tema del agua, específicamente el tema de la escasez hídrica y de la calidad del agua en la región metropolitana. Entonces se eligió este eje temático y se empezaron a levantar preguntas de investigación. Para iluminar este proceso se hizo un seminario internacional donde se presentaron experiencias de ciencia ciudadana para conocer cómo se desarrollaban estos procesos y cómo se podía motivar y generar la participación ciudadana en la generación de nuevo conocimiento científico. En el segundo encuentro intercomunal se definió una metodología para desarrollar, a partir de las preguntas de investigación que surgieron, se elaboró una hipótesis y se comenzaron a elaborar los instrumentos para recabar la información que se requería. En el año 2020, el segundo año, se realizó un muestreo y análisis de una gran encuesta ciudadana que hicimos sobre el tema de la calidad y de la escasez hídrica. Eso es lo que se trabajó el año 2020. Una gran encuesta ciudadana en la que cada uno de las personas que trabajó en este proceso tenía que entrevistar a sus vecinos. Tenía que aplicar la encuesta y luego se trabajaron los resultados y se comenzó todo un proceso de divulgación de los resultados que se desarrolló durante el año 2021 y el año 2022. Aquí lo que se buscaba era, sobre todo, que el trabajo tuviera un fuerte componente de identidad territorial. Si bien es cierto, este proceso de encuesta y de investigación se desarrolló con el apoyo de investigadores de nuestra universidad, la idea es que todo el proceso se llevó a cabo a partir de las personas que provenían de las organizaciones sociales. Ellos fueron los que recabaron la información, ellos fueron los que analizaron los resultados y ellos fueron los que fueron proponiendo de qué manera se podían compartir y divulgar los resultados con el resto de la población en cada una de las comunas. Por lo tanto, todo ese trabajo era apegado y pertinente a lo que el territorio era. O sea, no se hicieron seminarios como se podrían haber hecho en la universidad, sino que fueron encuentros en las plazas, fueron soportes que se utilizaron en los consultorios donde la gente acudía más masivamente para que conocieran los resultados. Identidad territorial es lo que se buscó en todo el momento. Después buscamos especialmente vinculación con público adulto, con interés en el medio ambiente, que ahí ya se hicieron grupos más pequeños y se empezaron a hacer jornadas de reflexión a partir de los resultados. También creamos una mesa territorial por el agua,
que fue una instancia muy interesante porque ahí estaban las organizaciones, en gran medida municipios, también juntas de vecinos, que eran los dirigentes que desarrollaban iniciativas para dar a conocer los resultados de esta encuesta. También para divulgar el conocimiento que se había obtenido, se desarrolló una exposición itinerante que se llamó El agua que nos une o nos debería unir. Todos estos títulos, cada uno de los paneles que componía esta exposición itinerante fue diseñado en conjunto con todas las personas que trabajaron de las organizaciones sociales. Y el gran hito final fue un encuentro en terreno, en el territorio, en el Parque El Trapiche, en la comuna de Peñaflor. Hicimos un gran encuentro ciudadano por el agua. Y aquí fue muy, muy interesante porque junto con, nuevamente, dar a conocer los resultados de la encuesta, se invitó a organizaciones que estaban trabajando en los territorios en torno al agua. Entonces pudimos tener, no sé, por ponerles algún ejemplo, stand de los voluntarios por el agua, que son grupos de personas que miden la calidad del agua de los ríos. También tuvimos algunas investigaciones científicas escolares que habían abordado el tema del agua y que querían dar a conocer sus resultados. Entonces fue toda una jornada de un poco más de mediodía, en la que se pudieron recorrer distintos stands en los que cada organización contaba lo que estaba trabajando en torno al tema de la escasez hídrica y la calidad del agua. Así terminó este proceso, que creo que cumple con algunas de las características que yo les contaba que eran los desafíos de la divulgación ciudadana, eh, sobre todo en términos de presencia real en los territorios y participación de los agentes que allí están trabajando en torno a los temas de interés. Por eso creo que esta fue una experiencia bastante redondita en ese sentido. Eh, También hubo cosas con las que hay que seguir trabajando, porque como en todas las cosas, partimos con una alta participación de organizaciones que fue disminuyendo con el tiempo, eh, pero creo que en general cumplió con mucho de los desafíos que nos habíamos propuesto. Así que esa fue una experiencia muy, muy interesante. Eso es lo que yo tenía para contarles por ahora. Muchas gracias, Sandra. Bueno, ahí por el chat dicen excelente experiencia de co-construcción del conocimiento. Aplausos por ahí también. No sé si hay alguien que tenga alguna duda o algún comentario que quiera contribuir a la conversación o preguntarle a Sandra. Bueno, si nadie tiene preguntas, podríamos entonces pasar a Josefina. Ah, aquí alguien pregunta. ¿Es posible conocerla más a profundidad? ¿Dónde la podemos consultar? Ah, claro, Quiere dejar su contacto, su correo. sí, Y bueno, Carlita también pregunta, ¿qué iniciativas actuales hay? en Ciencia Ciudadana. No sé, Carlita, y si puedes activar tu micrófono para... Exactamente, dice sí por el chat. Ujú. Bueno, hay varias iniciativas que son muy, muy interesantes de Ciencia Ciudadana, que algunas han sido bien conocidas. Por ejemplo, hay una que a través de una aplicación, que no me acuerdo cómo se llama, lo voy a buscar y se los voy a poner en el chat. em, a través de una aplicación se pide a las personas que tomen fotografías de aves. Y se ha ido haciendo un catastro de aves chilenas, creo que incluso a nivel internacional también,
en la que se van, ¿cómo se llama esa? La Josefina hace así, Creo que se llama EBIR, es Bert, sí. ¿sí? Lo voy a buscar y lo voy a poner en el chat. Pero es un gran catálogo de aves que se ha ido construyendo a partir de lo que cada persona ha ido encontrando en su territorio. Entonces, no tienen por qué saber de qué ave se trata, sino que envían la foto y luego conocen y reciben la información de qué tipo de ave se trata, qué lugar ocupa en el catálogo, etcétera. Em, Había otras experiencias de de luminosidad, por ejemplo, en la Universidad de Santiago, ha hecho experimentos en los que llama a través de una aplicación también eh, a medir la luminosidad del cielo eh, en determinados momentos. Y se hace como un diagnóstico común a partir de la información que le viene dada de distintas partes de distintos territorios del país o de la ciudad, no me acuerdo si. Hay otra iniciativa que se desarrolla en el Cajón del Maipo, que la pueden buscar también, que se llama Voluntarios por el Agua, que creo que se la había mencionado, y que hacen jornadas de medición de la calidad del agua del río Maipo. Eh, y están permanentemente monitoreando y tienen momentos de alerta cuando la calidad ha bajado mucho. Es una organización que es bien interesante y que ustedes la pueden ver también en su página web. Así que, y hay mucho, es una disciplina, diría yo, que está recién comenzando en nuestro país y que tiene mucho, mucho por andar y por hacer. Porque aporta, genera el espacio para que cada uno pueda aportar desde su propio conocimiento, lo cual es muy interesante. Carlita, tú querías comentar algo. Carlita Tapia. Sí, solo quería comentar que hace poco vi una divulgación igual que estaba muy asociado el tema de la salud mental con la observación de aves. Así que sí, y a mí también me llamó mucho la atención, pero había una relación muy estrecha entre la observación de aves y la salud mental. Así que buenísimo saber que está esta iniciativa. Qué bueno. ¿Y en qué sentido relacionaban salud mental con las aves? Me parece que la observación de las aves genera como serotonina, Mm, entonces las personas sí o sí se sienten más alegres tras observar aves. no te puedo creer. Qué interesante. Sí. Qué buena. Muy interesante, muchas gracias por el aporte, Carlita. Y muchas gracias también, Sandra, por la presentación. Que pues voy a poner mi Em, correo aquí en el chat. Genial, muchas gracias. Si no hay más preguntas para Sandra, entonces podemos pasar con Josefina. Josefina, me parece Sí, que ya te hice coanfitriona para poder compartir pantalla. perfecto. Comentarles antes de partir mi presentación nomás que como voluntaria de Voluntarios por el río que funciona el Cajón, las mediciones se realizan todos los primeros domingos del mes y quien esté interesado en participar, siempre estamos recibiendo gente motivada con las iniciativas y es cosa de llegar nomás. Se pueden comunicar a través de las redes sociales, se escriben en un Google Form y asisten. Así que eso, bienvenidas quienes se quieran sumar a la iniciativa. Y ahora voy a em, compartir la presentación. ¿Me avisan si se ve? Se ve. No Ya, está bacán. en pantalla completa, eso sí. Uy, ahí me pillaste. Me pilla la Parece que si tecnología. aprietas Control L, se te agranda. Ahí sí, ¿no? Perfecto. Ya, buenísimo. Bueno, como les comentaba en un inicio de la clase, les voy a presentar lo que fue mi investigación de tesis de sociología, que se titula El rol de la comunidad de Talcahuano en la gestión del riesgo de desastres desde la visión de los funcionarios públicos municipales.
que es un estudio de caso de la Municipalidad de Talcahuano, que se ubica en la región del Biobío, y que desarrollé durante el año pasado fundamentalmente. Y bueno, ya lleno a la parte de investigación. Para comenzar, consideré pertinente tener como punto de partida la gobernanza socioambiental que se ha dado en Chile, que esta se ha caracterizado por un enfoque reactivo y emergencista, y que sumado a ello, el sistema ha venido funcionando con medidas centralizadas en cuanto a la información, la dirección de estrategias y el monitoreo de los desastres socionaturales, de forma muy independiente del lugar preciso de la catástrofe, lo que ha significado desproteger el bienestar de las comunidades y quedar al debe en la gestión de riesgos de desastres socionaturales a los que el territorio nacional se ha expuesto. Sin embargo, la ocurrencia de los desastres en las últimas décadas llevó a que la comunidad de expertos reconociera que las consecuencias de los desastres repercuten de manera muy diferenciada dependiendo de los territorios y las comunidades, especialmente las vulnerables a raíz de la ocupación de zonas de riesgo, la falta de planificación territorial y las condiciones de pobreza fundamentalmente. Y esto llevó a plantear la necesidad de una renovación institucional en gestión de riesgo de desastres, instando a los gobiernos a gestionar el riesgo y no gestionar en el riesgo finalmente, lo que supondría poner delante aquellas acciones de gobierno que buscan trabajar las causas subyacentes del riesgo presentes en los procesos de construcción de este. Y es así como se plantea y concreta el año pasado la creación de la Ley Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SINAPRED, sustituyendo a la ONEMI por el Servicio de Prevención y Respuesta ante Desastres, que vendría siendo SENAPRED actualmente. Vale rescatar sobre ella que reconoce la gestión de riesgo de desastre como un proceso, al menos en el papel hasta el momento, lo que aumentaría la efectividad de la gestión misma en la medida que se logra un fortalecimiento de las acciones en todos los niveles del gobierno, con la cooperación de manera coordinada del sector privado y de la comunidad en su conjunto, como que ese es el horizonte al que apunta. Sobre ello, justamente, se afirma que la transversalidad horizontal y vertical define la particularidad de la manera de gobernar el riesgo de desastres, en tanto de no converger todos los actores que son parte de la problemática y de no trabajar mancomunadamente para disminuir las vulnerabilidades presentes en las sociedades, aumentando las capacidades de respuesta, el riesgo difícilmente puede ser gestionado. Y es a partir de estos antecedentes que la investigación se focalizó en el estudio de la comuna de Talcahuano, en torno a la gestión de riesgo que se impulsaba desde la municipalidad de la localidad, tomando en consideración el actual marco de la promulgación de la ley SINAPRED y el SENAPRED, donde se entregan nuevas atribuciones a los funcionarios públicos municipales y se fomenta la inclusión de la comunidad local, fundamentalmente en la gestión de riesgo de desastres, para así lograr una más efectiva gobernanza del riesgo. Y tenemos, pasando ya al caso de estudio, que Talcahuano es una ciudad costera del centro-sur de Chile, ubicada en la provincia de Concepción, de la región del Biobío, y debido a sus condiciones geográficas del territorio fundamentalmente, Talcahuano es una ciudad expuesta a múltiples amenazas que abarcan desde terremotos, tsunamis, inundaciones, remoción en masa, entre otros. Y de igual forma, tanto el diseño como el uso del espacio, con industrias que utilizan y trasladan materiales peligrosos y un puerto en constante movimiento de embarcaciones y contenedores, y además emplazamientos ubicados en zonas inundables, hacen que sea más susceptible aún de sufrir algún desastre. Y es como forma de dar respuesta a este contexto, la Municipalidad de Talcahuano crea a nivel excepcional a nivel nacional, o sea, canaliza la gestión del riesgo de desastres a través del Departamento de Gestión Integral del Riesgo de Desastres, que se crea de manera particular y excepcional a nivel nacional en esos años, en el 2010, posterior al 27F, y que tiene como misión planificar, articular, ejecutar y sociabilizar acciones para conocer las amenazas de desastres, fortalecer las capacidades de su población, para reducir el riesgo de desastres y hacer frente a las situaciones de emergencia. Y asimismo, le fue asignado un segmento territorial de la comuna a cada departamento municipal, los cuales serían los responsables de ocuparse de las emergencias cotidianas que se presentan en la comuna según cada territorio. Este modelo, como decía, fue implementado a partir de 2010, posterior al 27F, donde quedaron de manifiesto falencias en la gestión a nivel comunal, sobre todo con relación a las capacidades locales con las que contaban desde el municipio para realizar la gestión del riesgo. Y es así como se identificaron diversas vulnerabilidades presentes como componentes del desastre, siendo estas capaces de resolverse o atenuarse por medio de una gestión del riesgo. Y en ese sentido, la presente investigación buscó conocer cuáles eran las percepciones, significados y valoraciones actuales de los funcionarios de la Municipalidad de Talcahuano en relación con la gestión del riesgo de desastres, y con ello sobre el papel que la comunidad de la comunidad en este proceso, poniendo en realce la consideración de los componentes del riesgo a fin de identificar, por un lado, el lugar que ésta podría ocupar dentro de la gestión del riesgo de desastres y, por consiguiente, en la gobernanza local del riesgo
con relación al riesgo. Y así como la investigación tuvo como objetivo general el comprender la manera en que las y los funcionarios de la municipalidad valoran, densificado y definen el rol de la comunidad de la gestión del riesgo de desastres en la comuna de Talcahuano, para lo que se identificaron 4 objetivos específicos. Sería analizar las valoraciones y significados construidos por los miembros de la municipalidad en torno a la gestión de riesgo a nivel local, caracterizar las principales fortalezas y debilidades de la comunidad que pueden influir en la gestión del riesgo de desastre a nivel comunal a partir de las valoraciones de los funcionarios, identificar las condiciones de vulnerabilidad de la comunidad frente a posibles desastres socionaturales en la comuna, y finalmente describir los espacios y oportunidades que el municipio dispone para la participación de la comunidad en la gestión del riesgo de desastres desde la perspectiva de las y los funcionarios. Lo anterior, los objetivos de investigación cobran relevancia toda vez que se vuelve imprescindible que dentro de la gestión de riesgo de desastres local se considere la participación comunitaria de sus organizaciones, y de esta manera se evaluó si se identifica a la comunidad solo como receptora de ayuda y asistencia o como un agente activo en la materia, siendo posible atribuirle funciones y responsabilidades finalmente. Y esto es particularmente crítico si recordamos que el conocimiento que la comunidad guarda sobre los riesgos y amenazas de los territorios, muchas veces obtenidos desde la experiencia vivencial o por la transmisión de conocimiento oral, marca la diferencia en el abordaje de la gestión del riesgo de desastres a nivel local, aún más ante una política que hasta el momento venía funcionando de manera muy inadecuada para el contexto del lugar del desastre. Y es justamente por ello, entonces, que en el marco de este nuevo instrumento legal que pretende fortalecer la gobernanza local, es que se volvió necesario penetrar en la visión que mantiene la institucionalidad local sobre la comunidad de Talcahuano, y esto a través de la visión de los funcionarios públicos municipales, en tanto son una forma de acceder al marco institucional local y son quienes, además y en gran medida, le otorgan un rol efectivo a la comunidad. Por ello, comprender la forma en que esto le significan y valoran, quise que entregara luces del modo en que se ve integrada en la gestión del riesgo de desastres, tanto ante un escenario de crisis como en las etapas previas de la ocurrencia del fenómeno. En cuanto a la metodología, rápidamente se realizó una entrevista a cada funcionario de la municipalidad que estuviera a cargo de la gestión de riesgo de desastres según la distribución sectorial realizada por el mismo municipio que les mostraba anteriormente. O sea, en definitiva se realizaron 3 entrevistas semiestructuradas. Pasando los resultados, es preciso señalar que la manera en que el municipio entonces está implementando la gestión de riesgo de desastre a nivel comunal determina la forma en que se está pensando y ejecutando la incorporación de la comunidad en ella, y por ello fue preciso tener como punto de partida el análisis de las valoraciones y significados que los funcionarios tienen sobre el riesgo, en tanto se consideró como el concepto central que permite acercarse a la comprensión e intervención de los factores que desencadenan el desastre. Y en esa línea, con relación al primer objetivo, los funcionarios de la municipalidad comprendieron el riesgo como una condición natural o generada por el ser humano, que puede poner en peligro tanto a las personas como al medio en que se desarrolla. El riesgo de desastres, por otro lado, fue percibido como una condición latente, que al conjugarse con la amenaza de la vulnerabilidad de la población, teniendo esta algún grado de exposición, puede generar un desastre, perjudicando tanto a las personas como a su entorno. Y finalmente, la gestión del riesgo de desastre fue entendida como un proceso que busca reducir y mitigar el impacto de los desastres. Ahora bien, el desastre fue significado como un hecho que se suele presentar como una amenaza natural o antrópica, pero que según los mismos funcionarios, estas características no estarían en relación, es decir, que no conciben los desastres como hechos socionaturales, existiendo una relación fundamentalmente con la naturaleza, aun cuando reconocieron que un desastre se genera cuando hay una incapacidad operativa de respuesta al riesgo. Es decir, como que no han hecho el enlace finalmente entre lo socio y lo natural. Sin embargo, estos sí lograron reconocer que el riesgo genera consecuencias tanto materiales como sociales, alterando la cotidianidad de la población afectada, y asimismo reconocieron que se requieren acciones operativas como son las gestiones administrativas y la movilización de recursos para poder enfrentar los desastres. Y esto último es viable sumarle a la definición de gestión de riesgo de desastre entregada por los funcionarios, en tanto esta fue entendida como un proceso que apunta a reducir el impacto de las amenazas presentes, evitando la formación de un desastre. Y sumado a ello, el perfil de desastre a nivel local construido por los funcionarios, dada la afectación y la frecuencia de los eventos que se han manifestado en la comuna, trajo consigo un cuestionamiento institucional de lo que se venía entendiendo por riesgo y desastre, a partir del terremoto y posterior tsunami del 27F, lo que significó una nueva comprensión de estos y en consecuencia un reestructuramiento a nivel municipal para hacerles frente, modificando la gestión en el riesgo que se venía dando a una gestión del riesgo.
y esto logró evidenciar una transformación en la institucionalidad pública local, percibida por los funcionarios como un redireccionamiento hacia la reducción de riesgo de desastres por medio de un trabajo continuo que aborda el ciclo de gestión de riesgo de desastres. En segundo lugar, las condiciones de vulnerabilidad de la población reconocidas por los funcionarios abarcaron aspectos físicos, sociales, ambientales y económicos, los cuales aumentarían la exposición y susceptibilidad de la comunidad al impacto negativo de las amenazas que los rodean. Y el principal hallazgo al respecto es que, según los funcionarios, no toda la población se ve desafiada por las mismas amenazas, ni disponen de los mismos grados de exposición a estas, dependiendo mucho de la localización que determinen las personas para desarrollar sus actividades, el nivel de riesgo que van a experimentar, dándose entonces una dinámica entre el medio natural y el construido que le otorgaría un carácter mutable al riesgo finalmente. Y siguiendo con el tema de la ubicación, fueron identificadas vulnerabilidades transversales y sectoriales. Perdón. En cuanto a las transversales, se halló la geografía de la comuna, la cual tiene un riesgo que ha sido significado como una condición conocida y aceptada por los locatarios a partir de sus características y los procesos históricos que han vivido en la localidad. Y sumado a ello, se identificaron las zonas en las que se desarrollan los asentamientos y la infraestructura de las viviendas, que estas vulnerabilidades son posibles de leer bajo el postulado por Douglas, que creo que lo han pasado en el curso, que sostuvo que una sociedad aceptará o rechazará determinados riesgos en determinados momentos, generando tolerancia a alguno de ellos finalmente. Que en ese sentido, la comunidad, en base a su percepción del riesgo y en diálogo con la construcción social de este, mantiene un orden de prioridades en donde prima justamente el cubrir las necesidades básicas, como tener un lugar donde residir, calificando como aceptable determinados riesgos a los que se encuentra expuesta por el hecho de habitar laderas y quebradas de cerros, la orilla del mar o sobre humedales, por ejemplo. Y a partir de ello, se resaltó entre resultados que parte de esta población pertenece a un estrato social bajo justamente y cuenta con escasos recursos económicos para darle una solución definitiva a su situación residencial. Y es dentro de este marco de acción limitado que las personas han definido cómo actuar ante el riesgo que les rodea, lo que habría significado tener que maximizar definidos riesgos de su entorno en pos de minimizar otros, como sería, por ejemplo, su riesgo social de no contar con un lugar donde habitar. En cuanto a la vulnerabilidad sectorial, se identificó que las personas de estratos sociales más altos presentan una vulnerabilidad distinta a la identificada de los estratos sociales más bajos, relacionada con la falta de redes de apoyo vecinal y la vinculación con la municipalidad, lo que se vio patentado en los últimos desastres que han afectado a la comuna. Y esto se podría haber justificado a partir de los resultados que obtuve por el menor nivel de exposición que mantienen en la mayoría de las amenazas locales, lo que refuerza el entendido de que los componentes del riesgo son dinámicos. Entonces, en tanto la vulnerabilidad es relativa y sus características varían según cada tipo de amenaza, finalmente. Y de este objetivo fue posible concluir que la construcción social del riesgo influye en cómo los locatarios ponderan sus prioridades, finalmente, y que ello repercute en las decisiones que tomen, por un lado de relacionarse con sus vecinos y con el municipio, en tanto consideren necesaria una vinculación previa como herramienta para afrontar un eventual desastre, así como la localización de sus asentamientos residenciales. En tercer lugar, el perfil de la comunidad en relación a los componentes del riesgo se termina finalmente de conformar, caracterizando las fortalezas y debilidades de esta. Y en cuanto a las fortalezas, justamente, el principal resultado arrojado es la competencia de actuar proactivamente en escenarios de emergencia, demostrando estar capacitada la comunidad en base a su previa preparación y su memoria colectiva, fundamentalmente, para dar respuesta a los eventos que se presenten en la localidad. La comunidad, a partir de los resultados que obtuve, demostró que logra entregar una respuesta por medio del levantamiento y la facilitación de información a la municipalidad, fundamentalmente, con la finalidad de agilizar la entrega de ayuda a los vecinos, y así también demuestran un conocimiento de sus territorios y de las necesidades a través de un contacto directo entre ellos, entre los vecinos. Y esto se traduce en la transferencia de un recurso humano importante en la fase de respuesta y recuperación, así como la generación de un vínculo entre la comunidad y la municipalidad durante este periodo. Y así se puede concluir igual que estas tienen un correlato en la potencialidad de los funcionarios que identificaron respecto a la comunidad de la gestión de riesgo de desastres con la municipalidad, donde sobresalieron justamente las juntas de vecinos que logran canalizar, recopilar y transmitir fundamentalmente la información sobre los requerimientos y las demandas de los locatarios afectados, así como facilitar la entrega de ayuda gubernamental. Y resulta interesante destacar de este rol activo y empoderado, que los configura como un partícipe colectivo aliado de la gestión municipal, finalmente, que se distancia del imaginario de la comunidad como mera receptora de ayuda gubernamental, ¿no? Y en esta línea,
se identifica un rol comunitario con marcada presencia en la fase de respuesta y recuperación, donde su accionar se centra en lo colectivo, convirtiéndose, finalmente en facilitadores e informantes clave. No obstante, una vez sorteado el desastre y retornando a la fase de prevención, al ser esta organización comunitaria de carácter coyuntural, este rol atribuido por los entrevistados se va diluyendo. Y esto dialoga justamente con las debilidades identificadas de la comunidad. Se identificó que está presente un actor reactivo ante los desastres, lo que se centraría fundamentalmente en 4 ejes, que sería la primera, la baja adhesión ante medidas preventivas, la baja adhesión a las capacitaciones o instancias de formación en materia de gestión de riesgos de desastres dispuestas por el municipio, la organización coyuntural de la población y finalmente la deficiente preparación de las viviendas para afrontar una emergencia. Y dentro de estos factores, el patrón común identificado por los entrevistados fue la falta de interés o despreocupación. Y es a partir de esta investigación, fundamentalmente, que es posible sostener que este elemento es parcialmente considerado por el municipio al momento de analizar sus acciones en torno a la gestión del riesgo de desastres. Por ejemplo, su insuficiencia se visualiza en la valoración negativa que los funcionarios tenían sobre la resiliencia de la comunidad ante desastres, pese a que esta podría ser convertida en una fortaleza toda vez que el municipio fuese capaz de generar instancias que vayan en sintonía con los conocimientos y percepciones que posee la comunidad sobre el riesgo y sus consecuencias, ¿no? Y esto demuestra una distinta ponderación y percepción del riesgo finalmente, lo que ha significado una relación discontinua entre la comunidad y el municipio. Y es que sobresale el hecho de que la municipalidad no ha podido desarrollar un trabajo que valore los conocimientos de la comunidad, aunando las distintas percepciones y ponderaciones que ésta tiene sobre los riesgos y desastres, impidiendo involucrarla de manera activa en las medidas preventivas y de preparación para los momentos de crisis. Con todo, en la investigación sostuve que es necesario que el municipio se replantee las debilidades identificadas como elementos a tomar en consideración en la gestión del riesgo de desastres para convertirlas en posibilidades de diálogo en primera instancia, sin esperar la presencia de un fenómeno natural o antrópico para activar las redes de colaboración, y así mantener un nexo permanente entre la municipalidad y la comunidad mantendría a la vez viva la memoria del desastre y le daría un rol activo a la población, teniendo en cuenta que, según los propios funcionarios, esta es la número 1 en su cuidado y por tanto es necesario fortalecer las capacidades comunitarias. Y ello repercute directamente en los espacios y oportunidades que el municipio dispone para la participación de la comunidad en la gestión de riesgos de desastres, en tanto es necesario comprenderla como un proceso continuo donde la población debe ser considerada de manera concreta como una actora relevante y activa en todas las fases de la gestión finalmente. Y en este punto, en función de las instituciones, y en este caso de la Municipalidad de Talcahuano, debe ser la de coordinar acciones fundamentalmente, pues de esta manera se vería fortalecido el liderazgo de la institucionalidad pública local en el desarrollo territorial, lo que implicaría, no obstante, un trabajo por delante, en tanto es necesario el reconocimiento de las capacidades de la población, lo que propiciaría un trabajo articulado y conjunto, acercándose así a un poco más a la idea de la gobernanza local del riesgo. Y esto nos da paso justamente a los principales resultados en relación al último objetivo de investigación, donde se evidenciaron espacios y oportunidades que el municipio dispone para la participación de la comunidad en la gestión del riesgo de desastres desde la perspectiva de los funcionarios. Y en relación a ello, se observó que el rol de la comunidad es diferenciado dependiendo de la fase en la que se encuentra la gestión. Por un lado, en la fase de prevención se le posiciona de manera pasiva, y por otro lado, en la fase de respuesta y recuperación del desastre le atribuyen un rol mucho más activo. Y en este marco, justamente, la municipalidad se ha hecho cargo de la identificación de los roles que podría tener cada actor en la gestión del riesgo de desastres, promoviendo un discurso en base a su participación y los espacios que tiene para movilizarse la comunidad y la municipalidad. Y así, esta última ha focalizado su trabajo en el rol de la comunidad en la fase de prevención, en la etapa en la cual se demuestra la intención de entregarle herramientas, principalmente información, para una eficiente respuesta. En esta fase se ha dispuesto espacios donde la comunidad pueda formarse en la materia, siendo el Departamento de Gestión Integral de Riesgo de Desastres quien asuma el rol pedagógico, en tanto debe resguardar una correcta gestión de riesgo de desastres. Y es aquí donde la falta de interés mencionada anteriormente es acogida de manera parcial por el municipio. Ejemplo de ello es que la institución identificó a los niños como un público capaz de captar la atención de quienes aún no se sienten convocados por la temática y no asisten en las capacitaciones, reconociendo su capacidad para llegar a las familias y así aumentar el número de personas que se entrena en gestión de riesgo de desastres.
Sin embargo, la comunidad, al ser considerada como receptor de información, es significada como un ente pasivo que a través de los conocimientos que el municipio es capaz de entregarle fundamentalmente, debe interiorizar el qué hacer y cómo responder en el marco de la gestión de riesgos de desastres. Y esto, justamente, contrario a lo que busca la gobernanza, posiciona al municipio en un escalón superior que busca entrenar y evangelizar a la población a través de sus conocimientos en la materia, como se muestra ahí en la cita. Y este comportamiento justamente da cuenta de una invisibilización o no identificación de los recursos y capacidades de la comunidad y que es capaz de movilizar ante una crisis finalmente. Y es que, salvo un caso excepcional a lo largo de toda esta investigación, no se dio cuenta de espacios donde estos saberes fueran considerados y promovidos de manera continua por el municipio. Y es que a partir del discurso que mantiene la municipalidad en torno a la gestión del riesgo de desastre, se maneja una simetría entre los saberes que poseen los funcionarios y los de la comunidad, teniendo una menor ponderación esta última, siendo un elemento que se evidencia desde el lenguaje de los entrevistados hasta las instancias prácticas que fueron mencionadas. Por otra parte, en la fase de respuesta y recuperación se patentea un rol intermediario de las juntas de vecinos entre la municipalidad y la población, siendo estos quienes fundamentalmente facilitan el traspaso de información, principalmente de necesidades prioritarias del territorio, de la población más expuesta, de los puntos críticos, y hacen así más expedita la entrega de ayuda gubernamental, convirtiéndose las juntas de vecinos en un aliado del quehacer municipal de manera esporádica. De esta forma, el rol que cumple la comunidad es más activo en tanto la información que le pueden proporcionar a la municipalidad le resulta útil a esta para gestionar de mejor manera la emergencia. No obstante, este limitado rol activo da cuenta de sesgos tradicionalistas y patronales un poco sobre el quehacer institucional para con la comunidad, y de esta forma se refuerza la idea de la invisibilización de las capacidades de la comunidad, lo que hace que quede en deuda todavía la actuación coordinada con la población en la elaboración e implementación de las políticas y programas que traten la materia, donde la comunidad y la institución interactúan de manera dinámica de acuerdo con las características del entorno y la complejidad finalmente de la gestión del riesgo de desastres. Pues persiguiendo fines comunes como la reducción del riesgo de desastres, es necesario poner en valor aportes de cada sujeto de la sociedad. Y teniendo además en consideración renovación y modernización institucional en gestión de riesgo de desastres que se está produciendo en Chile, y que se viene conquistando desde el año pasado, es necesario que tanto los gobiernos en todos sus niveles y la población civil reconozcan la importancia de la gestión de riesgo de desastres como un proceso anticipatorio, evitando justamente el actual reactivo y emergencista con el que veníamos funcionando anteriormente. Y en esa línea, y ante lo expuesto, es preciso cortar la distancia finalmente entre lo normado por la ley SINAPRED y dar una efectiva bajada a los instrumentos institucionales. Ya para ir cerrando con las conclusiones, tengo que, bueno, como identifica la ley SINAPRED, la gestión planificada de los riesgos y su reducción requiere la convergencia de todos los actores involucrados en la problemática, trabajando coordinadamente en la disminución de las vulnerabilidades presentes en la sociedad, aumentando así las capacidades de respuesta de esta. Y de esta manera es necesario aunar las voluntades y compromisos concretos de la mano de todos los agentes, pudiendo así desarrollar iniciativas con el respaldo de las partes involucradas por medio de la participación y la co-construcción, fortaleciendo así la gobernanza local del riesgo de desastres. Esto, no obstante, supone un desafío en la cultura burocrática, que si bien la nueva ley de servicio aumenta las atribuciones de los municipios con el fin de fortalecer la gobernanza local del riesgo, no les entregan las herramientas de cómo ejecutar la inclusión de la comunidad en este proceso. Entonces queda como tarea de estos y de la Municipalidad de Talcahuano, en este caso particular, el encontrar las formas de abrir los espacios de participación y de co-construcción, rompiendo un poco la rigidez burocrática que mantiene incluso este municipio aún con los avances que presenta en la materia. Ejemplo de ello es que las decisiones y las medidas, por ejemplo, se siguen definiendo a puertas cerradas sin tomar en consideración las percepciones que la comunidad puede tener sobre el riesgo y sus componentes, y de qué medidas les podrían hacer sentido finalmente. Si bien le corresponde, según lo que expuse, a la municipalidad, en este caso, el identificar los roles que cada uno puede tener en la gestión, estos podrían ser definidos por todos los actores involucrados en la materia, por ejemplo, a través de las juntas de vecinos, que como se vio, participan de la gestión del riesgo de desastres, aunque en un espacio acotado hasta el momento. Pero de esta forma se podría evitar el entrenamiento y evangelización en gestión de riesgo de desastres, donde se le quita finalmente el poder de agencia a la comunidad, haciendo más efectiva la gestión, es decir, sin aumentar los factores del riesgo al haber un distanciamiento entre la comunidad y el municipio. Y en consecuencia, la municipalidad tiene por delante un desafío que vendría siendo el continuar remeciendo un poco de la cultura burocrática,
con la finalidad de fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres en el nivel local sobre la base de la asignación de un rol a la comunidad en gestión de riesgo de desastres y sobre todo en la toma de decisiones. Y ya para ir cerrando, finalmente, si bien la presente investigación se realizó en el marco de la promulgación de la ley SINAPRED, esta se basó en el trabajo que venía realizando la municipalidad con anterior a su entrada en vigencia, de todas maneras. Pero aún así, espero haber dado luces de los caminos que esta institución podría trazar, tomando en consideración el avance comparativo que ha mostrado en la materia y los desafíos que propone la nueva normativa, dejando, por qué no, abierta la posibilidad de estudiar más adelante la implementación local de la nueva institucionalidad y regulación en gestión de riesgo de desastres. Pues creo que, tal y como se expuso, la base sobre la que se lleva trabajando desde el terremoto y posterior tsunami del 27F demuestra una potencialidad que es necesaria seguir fortaleciendo, manteniendo en la mira alcanzar una gobernanza local del riesgo de desastres, lograr una efectiva reducción del riesgo de desastres y por consiguiente apuntar a un mayor bienestar social. Y para terminar, les pido unas preguntas abiertas que a mí me quedaban dando vueltas después de hacer la investigación, que trataban sobre, bueno, una era de qué manera se podrían vincular los funcionarios públicos municipales dentro de su quehacer en gestión de riesgo de desastres con la comunidad, qué estrategias finalmente se podrían aplicar. Y la otra era de qué manera se podría modificar la visión que mantienen los funcionarios públicos en la etapa de prevención con relación a la comunidad y qué consecuencias podría traer a largo plazo, a largo o mediano plazo, que no se modifique, que todo sigue igual finalmente. Así que esas preguntas se las dejo si a alguien le resuenan, por si la quieren comentar, y con eso termino la presentación. Gracias. Muchas gracias, Josefina. Muy interesante presentación y se nota que hay harto trabajo detrás de esa tesis, ¿no? No sé si alguien tiene comentarios a propósito de las preguntas orientadoras que planteó Josefina o si tienen preguntas para ella. Hola, de nuevo. Sí, estaba pensando en que una canción se me vino a la mente que nadie piensa en la primavera cuando cae la nieve. Entonces es como hay realmente interés de parte de la comunidad en general de la gestión del riesgo de manera preventiva o solamente reactiva, como desde la comunidad. Y también quería consultar si la alternativa que se visualiza como para generar mayor interés es netamente desde el aparato gubernamental o también es posible desde otras áreas. Y lo último, para aprovechar hacer como todas las consultas juntas, respecto a la pregunta abierta, no sé, pero me da la impresión de que muchos funcionarios públicos, no quiero hablar mal de los funcionarios públicos, pero quizás no hay tanta vocación de servicio, entonces, o educación en materia ambiental, como orientada al bien común, efectivamente, en la gestión del riesgo. Quizás solo es un trabajo, entonces, esas serían mis dudas. Dale, sobre la primera pregunta que planteaste, mi investigación se centró fundamentalmente como en las valoraciones que tenían los funcionarios municipales, por lo que no me metí con la comunidad, pero igual estuve viviendo un tiempo ya entonces de conversaciones como, digamos, de pasillo, de calle, con la gente que me topé, con la gente que pude conversar e interactuar estando allá. Sí hay un interés como por la gestión del riesgo de desastre porque es un tema que les afecta en su cotidiano. Onda, en los inviernos son muy crudos, se presentan muchos, viven constantemente con distintas amenazas y las tienen como identificadas en su cotidiano finalmente. Pero, pero se produce como el quiebre entre esto ha pasado toda la vida y va a seguir pasando, entonces, ¿qué podemos hacer finalmente? Y la municipalidad, por otro lado, que ahí está el quiebre, de decir como,
queremos llegar a ellas, pero tampoco sabemos cómo. Porque de hecho, esa es la función un poco del Departamento de Gestión Integral del Riesgo de Desastres que tiene la municipalidad, de educar finalmente a la comunidad en gestión de riesgo de desastres. Y es ahí donde han ido como identificando los factores a los que les es más fácil o más factible llegar, que por ejemplo es el trabajo con estudiantes, con colegios. No así, por ejemplo, con las juntas de vecinos, que ahí se meten como en otra problemática que sería como la adhesión de las personas a las juntas de vecinos propiamente tal, que últimamente ha declinado bastante, con la participación activa en esas organizaciones. Pero eso respondiendo a la primera pregunta, como la comunidad en general sí tiene interés en la gestión del riesgo de desastres, eh, pero también dicen como entre, no sé, entre arreglar la casa y moverme a otro lado para que no me afecte el mismo desastre que me afectó el año pasado, mejor la arreglo porque no tengo dónde moverme, ¿cachai? Entonces también está como muy limitado por lo práctico, como las soluciones que a ellos le hacen sentido finalmente. Eh, la segunda pregunta se me olvidó, ¿cuál era, perdón? Era como si solo desde el aparato gubernamental se pueden generar como estas instancias de más orientadas a la prevención que a la reacción de los riesgos. A título personal digo que no. Como, o sea, hay organizaciones como sociales que funcionan en torno a la gestión de riesgo de desastres para hacer justamente, por ejemplo, la divulgación científica sobre medidas de prevención, medidas de mitigación, sobre el quehacer que se puede hacer en el cotidiano para disminuir los niveles de exposición y de vulnerabilidad a los que la mayoría, si no todos, nos enfrentamos por el solo hecho de vivir en Chile, básicamente muchas veces. Así que no, pero me interesaba estudiar esta parte como institucional para ver justamente cómo iba a ser la aplicabilidad de esta nueva institucionalidad que se está implementando en Chile. Entonces, como, ok, el papel aguanta mucho, pero quería ver como qué posibilidades había de finalmente de aplicarse efectivamente. Así que eso, no sé si respondí a tus dos preguntas. Sí, muchas gracias. Bacán. Pamela tenía la Ya, mano la levantada. Sí, buenas tardes a todos y todas. No sé si me escuchan bien. Sí, En base a la primera pregunta, y lo hablo como funcionaria pública de una dirección de gestión de riesgo de desastre, Pudahuel puntualmente, eh, a pesar del trabajo que uno lleva en gestión del riesgo de desastre, y siempre es complejo poder vincular al resto de departamentos o direcciones que sí o sí están dentro del trabajo que nosotros hacemos, por eso se llama gestión integral del riesgo. Hay una herramienta que es muy poco usada en base también al poco conocimiento y al poco desarrollo dentro de los municipios, que antes se llamaba COE, que hoy es el Comité de Gestión del Riesgo Comunal. Cuando ya empiezas a sentar a las direcciones y a los departamentos inherentes a cada municipio, que son diferentes, te empiezas a dar cuenta de que no tienen claros sus roles y la importancia que tienen dentro del ciclo de la gestión del riesgo de desastre para poder responder a las necesidades de los vecinos y vecinas. Pero esta herramienta es súper eficaz cuando empiezas a sentarte con ellos, a mostrarles los mapas de riesgo, de vulnerabilidades y amenazas, para que entiendan cuál es la importancia del trabajo en la reactividad de las emergencias o de las amenazas que surgen dentro de cómo se afectan los territorios. Por otro lado, es súper importante mostrarle que, como dijeron ustedes dos, que las amenazas y los riesgos son diferentes en los territorios de nuestros municipios. Y de esta manera es como debemos responder. En nuestro caso, que llevamos un tiempo ya haciendo esto y que también hacemos simulaciones con el equipo que está dentro de la mesa del Comité de Gestión del Riesgo de Desastre, que está dentro de la ley, hemos podido llegar a la comprensión del riesgo dentro
del movimiento municipal y lo importante que es el rol de cada uno de ellos en el trabajo que hacemos para responder a la comunidad, al trabajo municipal, que ya no tiene que ser asistencialista, sino que tiene que ser real hacia las necesidades de los territorios. Y es una herramienta que creo deben empezar a ocupar los municipios de manera efectiva y de una manera bajada, o sea, hay que bajar a los territorios. Nosotros trabajamos muchísimo con los territorios y sabemos cómo llegarles afortunadamente. Lo probamos con la inundación que tuvimos el 22 de junio, afortunadamente. Pero la gestión integral de riesgo no funciona si lamentablemente es el municipio en sí el que se lo toma en serio. Las direcciones, los departamentos o las unidades de gestión del riesgo de desastres, lamentablemente, hoy en día son conformadas por muy pocas personas. Y una de las cosas que nos ha quedado claro es que tiene que ser una unidad multidisciplinaria para poder llegar a ciertos factores que no van a poder ver desde solo una mirada, para poder, en el fondo, entregar lo que los territorios y la gente necesita en estos casos. Me quedó dando vuelta la foto de la profesora Sandra, cuando nos pregunta que cuando la gente se ve conmocionada y no sabe qué hacer justamente cuando ocurre el desastre. Y es en ese rango en el que nosotros tenemos que empezar a trabajar para entender la base de las necesidades, de la construcción del riesgo en los territorios, de la necesidad que ellos pueden tener. ¿De qué forma se puede modificar la visión que tienen los funcionarios públicos? Con educación. Y tiene que ser transversal. Y tiene que ser de una manera más fuerte. Esta ley, que si bien es cierto, llegó hace poco, nuestro trabajo es del año 2015 aproximadamente en Pudahuel, es una ley que lamentablemente todavía no tiene fortalezas hacia el lado de los funcionarios y las funcionarias públicas. Entonces eso hace un poco difícil entender, a pesar del tremendo trabajo que hace Boris Sáez en Talcahuano, y que lo hace hace mucho tiempo y que lo comenzó solo, muy amigo de nosotros también, porque tiene muy buenas experiencias, pero yo creo que la forma en que tenemos que trabajarlo con los funcionarios municipales viene desde adentro. Nosotros miramos mucho a veces hacia afuera porque la necesidad es hacia los territorios y es parte de nuestra responsabilidad, pero también tenemos que entregarle esa responsabilidad a los y las funcionarias públicas, no solamente a los municipios, a nivel de Estado, para que entiendan de que nosotros debemos saber responderle a la gente y que no debemos responderle necesariamente desde el ámbito de lo material, también desde lo emocional y lo sociocultural y lo socionatural. Debemos integrarlo ahora a todo lo que estamos trabajando. El medio ambiente es muy importante y tampoco se está considerando dentro de la gestión del riesgo de desastre, a pesar de que a nivel internacional ya se está trabajando hace mucho tiempo con el cambio climático. Así que yo creo que simplemente hay que volcarse con las dos presentaciones que nosotros vimos hoy día, hay que volcarse hacia allá y tratar de lograr una visión transversal en el fondo hacia el trabajo que nosotros debemos hacer hacia las personas y sus necesidades. Eso, muchas gracias por sus ponencias que me parecieron muy buenas y muy interesantes. Muchas gracias, Pamela, por compartir tu experiencia desde la Municipalidad de Pudahuel, que es indudablemente muy valorable el trabajo que vienen realizando desde 2015. Y que justamente yo creo que una de las formas de que otros municipios con menor experiencia vayan adquiriendo como mayores herramientas para manejar la gestión del riesgo de desastre y poder como implementarla efectivamente en todas las aristas que eso significa, es justamente escuchar y aprender de las experiencias de otros municipios, porque si bien los territorios pueden ser distintos, creo que dentro de la crisis como institucionalidad de institucionalidad que se está viviendo como actualmente en el país, el distanciamiento entre las instituciones y la comunidad en general es el mismo, o tiene muy pocas diferencias a lo largo de Chile, como está la desconfianza generalizada, está el distanciamiento, entonces sería muy bueno como generar instancias donde los municipios puedan escucharse entre ellos para compartir justamente las experiencias de cómo han podido superar estas barreras y este distanciamiento que se presenta en temática de gestión de riesgo de desastres para con la comunidad finalmente,
para así lograr involucrarla y trabajar de manera menos asimétrica, quizás, como fortaleciendo justamente la gobernanza local del riesgo. Eso. No sé si hay otra consulta. Hay comentarios en el chat, Josefina, que a ver, dice. Bueno, Fernanda menciona, aparte de las 3 entrevistas, ¿hubo otras personas u otros departamentos que también se vean involucrados en la respuesta al desastre? ¿Y cómo estos conversan en la prevención, si es que lo hacen? Sí, fueron 3 entrevistas, no 3 entrevistas, que fueron realizadas finalmente, como lo mostré en una diapo, la comuna de Talcahuano fue dividida en 6 sectores distintos. Y a cada sector le fue asignado un departamento municipal que se encarga de las emergencias cotidianas finalmente que se presentan en la comuna. Y justamente como el director de cada unidad de la municipalidad, el que se activa a través de un equipo de asistencia social con un técnico, si no mal recuerdo, en los desastres generando una mesa como multidisciplinaria, que es el CATOE, eh, que es como la central de operaciones cuando hay un desastre como a nivel comunal. Pero a nivel de prevención, el trabajo se lo lleva fundamentalmente el Departamento de Gestión Integral de Riesgo de Desastres, en la cabeza de Boris, básicamente, que lo mencionaban antes, que es el director. Él es quien desarrolla todo lo que es la prevención, mientras que los otros departamentos se activan más que nada en momentos de emergencia. Todavía no está como el trabajo articulado para ir cooperando de manera intersectorial finalmente en el trabajo de la gestión de riesgo de desastres a nivel de esa municipalidad al menos. Muchas gracias, Josefina. Bueno, hay un comentario de Jessica que hizo en realidad cuando se estaba respondiendo la pregunta de Carlita, que decía, en base a mi experiencia, algunos departamentos de gestión del riesgo realizan capacitaciones con las juntas de vecinos como una forma de vincularse con la comunidad. Pero yo pienso que es mucho más trabajo. Yo creo que se deben involucrar en los colegios, con las organizaciones ambientales, etcétera. Gladys ahí comenta también, todos los actores deben participar para la gestión del riesgo de desastre, las necesidades a la comunidad a través de capacitaciones. Y luego Loreto menciona, creo que algo interesante podrían ser ferias de divulgación sobre gestión de riesgo de desastres hacia la comunidad, así como también ejercicios de mapeos comunitarios e instancias sociales. Igual pienso que las comunidades educativas son clave. Sí, totalmente. Coincido con los comentarios que realizan Loreto, Gladys, Jessica, de que es necesario involucrar a todos los sectores finalmente, pero mi duda se generaba un poco de cómo llegar a ellos finalmente, como, ok, tenemos que la Junta de Vecinos, por ejemplo, en temas de respuesta ante una emergencia, se activan, se organizan. ¿Qué otras organizaciones hay? Hay como que saber identificarlas y saber cómo nuevamente disminuir la distancia entre las organizaciones o la comunidad en general y el municipio para que puedan trabajar de manera articulada, ¿no? Pero totalmente, onda, los colegios de hecho en Talcahuano al menos han funcionado como una buena, como un muy buen elemento para educar en gestión de riesgo de desastres, pero fundamentalmente es porque las profesoras interesadas, porque va por un trabajo todavía mucho desde la voluntad de querer, las profesoras interesadas como que buscan a la municipalidad finalmente, la municipalidad le facilita los talleres y así los chicos y chicas de los colegios se van educando y como teniendo roles a nivel, por ejemplo, de los colegios en materia de gestión de riesgo de desastres. Por ejemplo, de simulacro de evacuación, como que hay personas que ya están como más capacitadas en estos temas. Pero sí, totalmente los colegios han funcionado muy bien hasta el momento, pero mi crítica ahí solamente es como con qué visión uno se acerca a los colegios desde la institucionalidad, que no sea el evangelizar o entrenar a las personas finalmente, sino como escuchar que ellos también tienen saberes que son válidos finalmente en gestión de riesgo de desastres, que lo han adquirido desde la experiencia, desde la memoria colectiva, por escuchar al abuelito que vivió tal terremoto o tal desastre, y no solamente que sea una entrega de información
buscando rellenar una tabla rasa. Así que eso. Sandra. Sí, yo quería comentar que, o sea, básicamente yo creo que estamos en un momento de inflexión. O sea, la nueva ley que crea Senapred y el sistema Sinapred es muy reciente. Yo creo que estamos viendo cómo desde los municipios comienza a haber un movimiento. Yo eso es lo que he observado estos últimos meses. Mucho movimiento, mucho interés, mucho querer conocer más y estar en curso. Hemos tenido contacto desde la universidad, lo digo, con muchos municipios que están muy inquietos por todo lo que viene ahora. Y creo que como es incipiente este movimiento, creo que va a transitar desde, como dice Josefina, desde un mero sentido de entrenamiento, qué hacer frente a una emergencia, a un sentido mucho más integral, ¿no?, de la acción. Es decir, vincularlo con la educación, con la cultura, con los saberes de las comunidades, con todo aquello que el municipio también tiene que aprender. Yo les quería compartir, no voy a alcanzar a mostrárselos acá, pero les voy a dejar en el chat un video de un mini documental que dura 9 minutos, de una experiencia que se desarrolló después del tsunami del 2010 en la localidad de Tirúa. Ustedes saben que Tirúa es una localidad en la que hubo 0 fallecidos con el tsunami, en comparación con lo que pasó frente al sector de Constitución el Biobío, en la región del Biobío, donde hubo más de 90 fallecidos y que fueron los 2 puntos donde el tsunami alcanzó la altura mayor. ¿Por qué en Tirúa no hubo muertos? Esa es la pregunta que yo les quiero hacer y la van a poder resolver después de que vean el video que les voy a dejar en el chat. Porque ahí está la respuesta, está en los saberes ancestrales, está en la cultura, está en lo que nos pueden enseñar las personas mayores de las comunidades, a quienes también hay que incorporar en este trabajo que no termina nunca, que está antes, durante y después de cada desastre socionatural que enfrentamos. Así que se los dejo ahí en el chat para que lo vean. Y muchas gracias, ¿ah? Muchas gracias, Sandra. Y también comentarios de Fernanda que dice activaría los PISE que tienen los colegios. Si bien es un documento obligatorio, no todos los colegios hacen uso de eso. Con la ley de memoria y educación sobre riesgos socionaturales es un gran paso para involucrar más a fondo a la comunidad educativa. Bueno, y ahí en el chat Sandra les está dejando el mini documental de 9 minutitos para que puedan complementar lo que estuvimos conversando. Y en virtud del tiempo, si es que no hay más preguntas, estaríamos cerrando esta sesión. Muchas gracias a todas y a todos por asistir. Muchas gracias a Sandra y a Josefina por sus exposiciones. Bueno, con esto cerramos este curso de riesgos socionaturales. Muchas gracias a todos y a todas por su participación. Esperamos que haya sido muy enriquecedor para todas y todos. Y bueno, comentarles que dentro de estos días les va a llegar una evaluación para que puedan darnos una retroalimentación de lo que fue el curso, de lo que fue cada clase, etcétera. Así que estén atentos ahí al correíto y dentro de un mes más o menos estaría llegándoles el certificado a quienes hayan obtenido la certificación por la asistencia al curso. Con eso entonces estaríamos cerrando. Muchas gracias a todas y a todos. Que tengan muy buena noche. Igualmente, Muchas gracias a gracias. todos, Que gracias. estén muy bien. Chao, chao.